Vamos a tocar un tema bien importante y sobre todo la relación entre el lenguaje y la ciencia. A lo largo de su historia, el hombre ha ido perfeccionando las posibilidades expresivas de su forma de hablar. En un principio se basó en la denominación de objetos, después fue creando su propio sistema de signos. Gracias a la intervención del lenguaje, el hombre pudo alcanzar el grado de abstracción que caracteriza el pensamiento. La primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza. El signo y el objeto representado eran lo mismo. La escultura era un doble del modelo, la fórmula ritual era una reproducción de la realidad, capaz de engendrarla o de recrearla de acuerdo al objeto de estudio o al objeto aludido. El lenguaje juega un papel bien importante y esencial en la construcción de ideas, ya que es el medio a través del cual se regula dicha construcción. Aquí partimos de un pensamiento a manera de introducción donde se muestra que la palabra distingue al hombre de los animales y la lengua distingue a las naciones entre sí. Se sabe de dónde es un hombre solo después de que ha hablado. El lenguaje y la ciencia. El lenguaje y la ciencia están profundamente interrelacionados, ya que el lenguaje es fundamental. Sí, vamos a trabajar con, vamos a ver un poquito en puntero láser. Eso. El lenguaje y la ciencia están profundamente interrelacionados, ya que el lenguaje es fundamental para la formulación, transmisión y desarrollo del conocimiento científico. En este proceso de aprender ciencia se tienen que aprender nuevas palabras, nuevas estructuras gramaticales. Es decir, realmente hablar de un lenguaje y ciencia o un lenguaje ya científico unidos, estas dos palabras o interrelacionadas, realmente es como aprender otro idioma, ¿sí? Y para ello se debe con claridad hablar, leer y escribir. La naturaleza de los fenómenos científicos hace que el lenguaje cotidiano sea insuficiente para poder representar o interpretar los datos que vamos obteniendo dentro del campo científico a través de experimentos, investigaciones, etcétera. Dentro del lenguaje científico también tenemos algunos aspectos que quiero tocarle en esta parte. Como se puede observar ahí, en la ciencia se requiere desarrollar algunas competencias a nuestros estudiantes, para que ellos puedan aproximarse al conocimiento científico. ¿Mediante qué procesos? La observación, la formulación, la elaboración de preguntas, problematización, la identificación de problemas con pertinencia. Por lo tanto, ya no solamente hablamos de un lenguaje, sino que queremos hablar también de un lenguaje científico. ¿Qué es? Es esta comunicación oral, es esta comunicación escrita que permite compartir todos los conocimientos científicos adquiridos mediante la ciencia, ¿sí? Y vamos a transmitirlos hacia las personas, hacia un público objetivo. Este lenguaje es racional, objetivo, preciso. ¿Cuándo usarlo? Cuando elaboramos por lo general trabajos de investigación o de experimentación. Entonces es cuando nosotros queremos comunicar los resultados, queremos comunicar al público objetivo o a las personas en general los hallazgos de nuestras investigaciones. De ahí que tenemos la formulación de teorías y conceptos. Entonces tenemos que clarificar también que el desarrollo de las capacidades científicas ha de estar acompañado al desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas para procesar la información, expresar sus representaciones y comunicarlas científicamente. Entre estas habilidades, Lemke en 1997 expresa que debería analizar, categorizar, comparar, relacionar, describir, definir, argumentar, justificar, explicar y demostrar. Se trata de saber hacer uso del lenguaje y su patrón estructural, saber utilizar el tipo de discurso propio del texto científico al que se está componiendo o definiendo o determinando. En otras palabras, nos estamos refiriendo a las competencias del lenguaje escrito para una comunicación científica de conocimientos y hallazgos encontrados sobre las problemáticas planteadas. A continuación tenemos el papel del lenguaje en la ciencia. ¿Cuál es el papel del lenguaje en la ciencia?
Nosotros tenemos que el papel del lenguaje en la ciencia va a partir de esto, formulación de teorías y conceptos. El lenguaje permite la creación de conceptos científicos y la formulación de teorías que explican fenómenos. Las palabras y definiciones precisas permiten que los científicos o los investigadores podamos describir ideas complejas de forma comprensible y bien estructurada. Luego tenemos la comunicación científica. En la comunicación científica, el lenguaje es la base para la comunicación de los resultados y o descubrimientos. Sin un lenguaje técnico y estandarizado, la ciencia no podría difundirse ni replicarse, ya que cada investigador debe poder entender y reproducir los hallazgos de otros para confirmar su validez. Esto es comunicación, perdón, científica. Luego tenemos otra de las partes que es la interpretación y comprensión de fenómenos. Realmente el papel del lenguaje es muy importante porque el lenguaje ayuda a estructurar el pensamiento, por lo que la manera en que escribimos o describimos los fenómenos afecta nuestra comprensión. Las metáforas, por ejemplo, son comunes en la ciencia porque ayudan a conceptualizar algunos procesos abstractos o complejos. En cuanto a la precisión y objetividad, el lenguaje científico busca ser claro, específico y objetivo para poder reducir malentendidos, malas interpretaciones. Esto se logra mediante términos técnicos bien definidos que elimina toda ambigüedad. Luego tenemos la creación de modelos y teorías universales. El lenguaje matemático, el lenguaje simbólico, una forma de lenguaje formal, es muy fundamental en la ciencia. Este tipo de lenguaje permite representar leyes universales de manera precisa y aplicable en cualquier contexto. Dentro de estos aspectos también cabe destacar que el lenguaje tiene un límite y al mismo tiempo es un motor del conocimiento. El lenguaje también en algún momento puede limitar la ciencia, porque las ideas que aún no tienen un lenguaje adecuado para expresarse son difíciles de desarrollar. Sin embargo, la creación de nuevos términos y conceptos va a impulsar el avance de este conocimiento, permitiendo que la ciencia se expanda. A manera de conclusión o conclusiones, podemos decir que el lenguaje no solo es un medio para comunicar el conocimiento científico, sino que también es fundamental para el desarrollo y la evolución del pensamiento científico mismo. La interacción entre lenguaje y ciencia es esencial para la educación, es esencial para la investigación y sobre todo para la divulgación científica. Luego tenemos que el lenguaje de la ciencia es un tipo de lenguaje formalizado. Es distinto a los lenguajes naturales y es crucial en la comunicación y el desarrollo del conocimiento científico. Este lenguaje permite que las ideas sean claramente expresadas y entendidas y sobre todo compartidas en la comunidad científica, lo que es muy esencial para el avance del conocimiento. También podemos entender que la precisión y la claridad son características clave que deben ser muy cuidadas en su uso para asegurar la correcta interpretación de los conceptos científicos. A manera de recomendación, podemos decir que el profesor de ciencias es también profesor de lenguaje. ¿Por qué? Ya que tiene que promover en la clase un buen conocimiento del lenguaje propio de la ciencia. Y ello exige plantear actividades a nosotros como docentes orientadas en este aprendizaje, que ayuden a los estudiantes a tomar conciencia que mejorando sus formas de hablar, escribir, leer ciencia, van a mejorar sus conocimientos científicos y viceversa. Por lo tanto, esto podemos dar como una recomendación a todos nuestros compañeros docentes. Como hemos podido ver, realmente la relación entre el lenguaje y la ciencia es muy importante y están muy interrelacionados. Muchas gracias.